Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto volver a estar aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y cosas buenas. Un abrazo gigante a todos los que se están uniendo y gracias por ser parte de esta comunidad. Hoy, amigos míos, nos adentraremos en el fascinante y a veces vertiginoso mundo del chisme, pero no cualquier chisme. De esos que te dejan con la boca abierta y los ojos como platos. Prepárense porque vamos a desentrañar una bomba de esas que explotan en el corazón del mundo del espectáculo, especialmente en el universo de las telenovelas turcas, que tanto nos apasionan. Y la chispa que ha encendido este fuego es nada más y nada menos que Francesca Chillemi, una de las actrices más queridas y talentosas de Italia. ¿Y qué es lo que Francesca ha revelado, o mejor dicho, insinuado? Pues agárrense bien porque la noticia es jugosa y llena de drama, una supuesta boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman, el galán turco que nos roba el aliento con cada mirada, el actor que nos hace suspirar con sus gestos y su carisma, y Demet Özdemir, la dulce y cautivadora actriz que nos enamora con sus personajes, con su ternura y su talento casados en secreto. La simple idea ya es impactante. Imaginen la portada de una revista, el titular en todos los medios, las reacciones de los fans. Es como un sueño hecho realidad para muchos, y una noticia bomba para otros. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se desató este rumor que ha encendido las redes sociales y ha puesto a arder el mundo del entretenimiento? Pues todo comenzó con unas declaraciones de Francesca Chillemi. Y para aquellos que no la conocen, permítanme presentarles a esta talentosa actriz italiana. Francesca es una figura destacada en la escena italiana, con una larga y exitosa trayectoria en cine y televisión. Es conocida por su belleza, su talento actoral y su personalidad carismática. Pero lo que la hace aún más relevante en este contexto es su cercanía con Can Yaman. Francesca y Can son amigos, han trabajado juntos en proyectos y por lo tanto, su opinión y lo que dice tienen un peso considerable. Su amistad y el hecho de que pertenezcan al mismo círculo, le otorgan a sus palabras una credibilidad que aviva la llama de la especulación. En una reciente entrevista, en una conversación casual, al parecer, Francesca dejó caer una frase que encendió todas las alarmas. Si bien no entró en detalles explícitos, sugirió que Can Yaman y Demet Özdemir podrían haber formalizado su relación de una manera mucho más íntima de lo que el público sabe. Dijo algo así como, bueno, ya saben, a veces las cosas suceden en secreto, y no siempre se comparten con el mundo. Un comentario ambiguo pero suficiente para que los fans de la pareja y los medios de comunicación enloquecieran. Fue como arrojar una cerilla a un barril de pólvora, y la explosión fue instantánea. La frase, aunque sutil, desató una oleada de reacciones, teorías y especulaciones que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Imaginen el revuelo. Millones de fans de Erkenci Kuş, la serie turca que los unió, que los convirtió en la pareja de moda y que conquistó el mundo, empezaron a fantasear con la idea de una boda secreta. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis de fotos y vídeos, buscando cualquier pista, cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir la noticia. El frenesí fue total. Y es que, recordemos, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja de moda durante la emisión de Erkenci Kuş. La serie fue un fenómeno global, con un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países del mundo. Y parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química innegable entre Can y Demet. Su conexión en pantalla era palpable, traspasaba las pantallas. La forma en que se miraban, la complicidad, la pasión. Todo esto alimentaba los rumores de un romance fuera del set. Los fans soñaban con que su amor fuera real también en la vida real, y la posibilidad de verlos juntos, casados, era el sueño de muchos. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, tampoco la negaron rotundamente. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando espacio para la especulación y alimentando la fantasía de sus seguidores. Y eso, amigos, es combustible para la fantasía y la especulación. La ambigüedad, el misterio, el no decir, pero insinuar, es una estrategia que a menudo se utiliza en el mundo del espectáculo para generar interés y mantener la atención del público. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿hay pruebas concretas de esta supuesta boda secreta? ¿Existen fotos, vídeos, documentos que confirmen la unión de Can y Demet? Lamentablemente la respuesta por el momento es no.
Francesca Chillemi no ha proporcionado detalles específicos, ni ha mostrado fotografías, ni ha presentado documentos que avalen su afirmación. Todo se basa en esa frase que sí. Bien es sugestiva, no es suficiente para confirmar nada. Sin embargo, la especulación y el debate continúan. La ausencia de pruebas concretas no ha logrado apagar la llama de la curiosidad, al contrario, la ha avivado. Algunos argumentan que es perfectamente plausible que la pareja haya decidido casarse en secreto, lejos del ojo público, para proteger su privacidad y disfrutar de su amor sin la presión mediática. Es comprensible que ante la constante atención de los medios y el escrutinio de los fans, Khan y Demet hayan buscado un refugio de paz y tranquilidad, un espacio privado donde poder vivir su relación sin las interferencias externas. Otros, más escépticos, piensan que la declaración de Francesca podría ser simplemente una insinuación para generar interés y publicity, una forma de llamar la atención sobre su propia figura o sobre algún proyecto en el que esté involucrada. O incluso un malentendido, una frase sacada de contexto o malinterpretada. En el mundo del espectáculo, a veces, las palabras se manipulan y se utilizan para crear titulares sensacionalistas. Lo cierto es que la posibilidad de que Khan y Demet estén casados en secreto sigue generando debate y fascinación. Y es que la combinación de un romance de cuento de hadas en pantalla, el misterio, la amistad de Francesca con Khan Yaman, y la falta de pruebas concretas, han creado una tormenta perfecta para el chisme y la especulación. La ecuación es sencilla: una pareja querida por el público, una sugerencia de un evento importante, un amigo cercano que alimenta la especulación y la ausencia de pruebas concretas. El resultado es una explosión de rumores y fantasías. Pero, ¿por qué este rumor es tan relevante y atrae tanta atención? ¿Por qué esta noticia ha generado tanto interés y debate? Hay varias razones que explican este fenómeno. Primero, como ya mencioné, la química entre Khan Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus fue legendaria. La serie tuvo un éxito arrollador en todo el mundo, y los fans se enamoraron de la pareja protagonista. La forma en que se miraban, la complicidad, la ternura, la pasión. Todo eso generó una conexión emocional muy fuerte entre los fans y la pareja. La posibilidad de que ese amor haya trascendido la ficción, de que se haya convertido en algo real, es un sueño hecho realidad para muchos. Ver a tus ídolos felices juntos es una de las mayores satisfacciones que puede experimentar un fan. Segundo, la privacidad es un tema cada vez más importante en el mundo del espectáculo. Los famosos, más que nunca, buscan proteger su vida personal del acoso mediático. La constante exposición a la opinión pública, el escrutinio de los medios, la invasión de la privacidad. Todo esto puede ser muy agotador y desgastante. La idea de una boda secreta encaja perfectamente con esta tendencia. Es una forma de decir: esto es mío, esto es privado, y no quiero que nadie se entrometa. Tercero, el misterio siempre vende. En un mundo saturado de información, donde estamos constantemente bombardeados de noticias, lo que no se sabe, lo que se esconde, siempre genera más interés. El misterio alimenta la curiosidad, estimula la imaginación y nos invita a crear nuestras propias historias. Y en este caso, la falta de confirmación oficial por parte de Khan Yaman y Demet Özdemir solo alimenta la curiosidad y el deseo de saber la verdad. La incertidumbre es un ingrediente clave en cualquier buen chisme. Cuarto, la fuerza de las redes sociales. Hoy en día, las redes sociales son el principal canal de difusión de noticias y rumores. Los fans, a través de plataformas como Twitter, Instagram o Facebook, pueden compartir sus opiniones, crear teorías, analizar fotos y vídeos y así, el rumor se propaga a la velocidad de la luz. Las redes sociales son un amplificador de la información, y en este caso, han contribuido a crear una verdadera fiebre por la supuesta boda secreta. Quinto, la nostalgia y el romanticismo. Erkenzicus fue una serie que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero, en los finales felices. La posibilidad de que Khan y Demet hayan encontrado ese amor en la vida real, de que hayan construido una historia de amor digna de un cuento de hadas, es algo que alimenta la nostalgia y el romanticismo que todos llevamos dentro. Nos gusta creer que el amor existe, que es posible encontrar a tu media naranja y vivir una historia de amor para siempre. Así que, ¿qué podemos concluir? ¿Khan Yaman y Demet Özdemir están casados? La verdad, queridos amigos, es que no lo sabemos. Lo único que tenemos es la declaración de Francesca Chillemi, una frase ambigua que ha desatado la locura en las redes sociales y ha puesto a arder el mundo del espectáculo.
Tenemos el testimonio de una amiga, una insinuación, pero no hay pruebas concretas. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad. La especulación y el debate continuarán. Quizás en el futuro tengamos más información, quizás los protagonistas decidan hablar, quizás la verdad permanezca en el misterio. Quizás un día veamos a Khan y Demet juntos, felices y sonrientes, y nos confirmen que su amor trascendió la ficción. O quizás, la vida nos depara otras sorpresas. Lo que sí sabemos es que esta historia nos ha regalado momentos de emoción, de especulación y de mucho entretenimiento. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y a veces la realidad supera a la ficción. La historia de Khan y Demet, ya sea real o inventada, es una muestra de cómo el amor, el misterio y la fantasía pueden conquistar el corazón de millones de personas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña incursión en el mundo del chisme y de las noticias del espectáculo, en particular, en el fascinante universo de las telenovelas turcas. Agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo compartiendo este momento de debate, curiosidad y especulación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están casados en secreto? ¿Creen en la veracidad de la declaración de Francesca Chillemi? ¿Qué pistas han encontrado en las redes sociales que confirmen o desmientan esta noticia? ¿Qué esperan que suceda? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y saber su opinión. No se guarden nada. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus sentimientos. La conversación está abierta. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Así no se perderán ninguna noticia jugosa, ninguna especulación y ninguna aventura en el mundo del espectáculo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Sigan soñando y creyendo en el amor.